Buenos días, profesor. Mi nombre es Erika Cardona y junto a mi equipo, Daniel, Ángela y María, vamos a hablar sobre la corteza cerebral, sus funciones y patologías. La corteza cerebral es la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. A esta corteza se le reconocen tres componentes principales. El 1, arquicorteza, 2, paleocorteza, 3, neocorteza. La corteza cerebral se presenta como una delgada lámina de materia gris de pocos milímetros de espesor que cubre ambos hemisferios cerebrales. Vamos a hablar del tipo de células nerviosas. La célula nerviosa, o también llamada neurona, es conocida por ser componente principal del sistema nervioso, por lo cual es la encargada de establecer conexiones con otras neuronas. En cuanto a la anatomía, cada una de las células nerviosas está compuesta de un cuerpo o soma, las dendritas y la prolongación que se conoce como axón. La fibra nerviosa es un componente que forma parte del sistema nervioso y el cual va a variar su estructura dependiendo de su ubicación. Cuando hablamos de las capas nerviosas, está constituida por 6 capas cordinales: capa molecular, capa granula externa, capa piramidal externa, capa granulosa interna y capa ganglionar y capa multiforme. Vamos a hablar del surco de la corteza cerebral. Su objetivo principal es de crear más espacio entre la masa cerebral para acumular más fibras nerviosas. El surco lateral separa el lóbulo temporal del frontal y parietal, los cuales se ubican superior al surco. La incisura preoccipital es el punto postinferior que define la transición desde el lóbulo temporal al occipital. El surco central, también conocido como ínsula de Rolando, separa la corteza motora de la sensitiva y el lóbulo frontal del parietal. Desde su extremo superior tiene una dirección anterior, inferior y lateral. El surco perioccipital separa el lóbulo occipital del parietal. El surco singular separa el lóbulo límbico de los lóbulos frontales y parietales. El surco colateral se encuentra en el lóbulo límbico y temporal. Vamos a hablar de los lóbulos cerebrales. Hay que tener en cuenta que los lóbulos del cerebro son zonas anatómicas que componen a cada hemisferio cerebral y que se encargan de controlar y coordinar la mayoría de las funciones motoras, sensitivas y cognitivas del ser humano. Cuando hablamos de las características de los lóbulos, podemos decir que el lóbulo frontal es el lóbulo más grande del cerebro. 2. El lóbulo temporal es el segundo lóbulo mayor del tamaño de la corteza cerebral. 3. El parietal es el lóbulo más pequeño del lóbulo frontal y el lóbulo temporal. 4. El occipital es el más grande de los 4 lóbulos principales de la corteza cerebral. Y 4. La insulina, que está ubicada en la zona media del cerebro. Vamos a hablar de los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El cerebro está constituido por 2 mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Lóbulo frontal. Vamos a hablar de sus funciones cognitivas, como lo es la planificación, la toma de decisiones, la coordinación y razonamiento. Estas son las funciones que tiene el lóbulo frontal. El lóbulo temporal procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, oído, la vista y el tacto. El lóbulo temporal procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, oído, la vista y el tacto. El lóbulo temporal procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, oído, la vista y el tacto. El lóbulo temporal procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, oído, la vista y el tacto. El lóbulo temporal procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, oído. ¿Cuál es la función principal del lóbulo parietal? Un área específica de forma triangular conocida como la corteza de asociación parietal nos da la capacidad de comprender el lenguaje escrito y resolver problemas matemáticos. También es esencial en una serie de funciones cognitivas como la atención, el procesamiento numérico y la memoria de trabajo. Como podemos ver, las sensaciones como el tacto, el olor, la temperatura y la orientación también hacen parte de eso. El lóbulo occipital tiene algunas funciones como el pensamiento, emociones, visión, movimiento, interpretación de imagen. El lóbulo occipital tiene algunas funciones como el pensamiento, emociones, visión, movimiento, interpretación de imagen.
El lóbulo occipital tiene algunas funciones como el pensamiento, emociones, visión, movimiento, interpretación de imagen. También recordemos que el lóbulo occipital está el lenguaje, el reconocimiento facial y los colores. Es la primera zona de la neocorteza y resulta el centro del núcleo del sistema visual de la percepción. También recordemos que el lóbulo occipital está el lenguaje, el reconocimiento facial. La ínsula y sus funciones, entre esas podemos encontrar la empatía, la percepción, la atención, la resolución de problemas, la memoria y el control motor. Áreas de Brodmann. Es una región de la corteza cerebral la cual se encuentra dividida en 52 áreas. Corteza somatosensorial primaria o áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Las funciones son sensaciones táctiles, articulares y musculares del lado contralateral del cuerpo. Dentro de las patologías encontramos funciones en la percepción táctil, temperatura, presión, dolor y tacto. Corteza motora primaria o área número 4 de Brodmann. Dentro de las funciones están los movimientos voluntarios como los movimientos contralaterales de dedos, muñecas o movimientos orofaciales. Además de eso, el parpadeo voluntario. Dentro de las patologías existen la parálisis del lado contralateral del cuerpo, la cual incluye parálisis facial, monoparesias o hemiparesias. Área sensitiva secundaria o área 5 y 7 de Brodmann. Las funciones están que permite reconocer los objetos con la mano según su tamaño, forma y textura sin necesidad de verlos. Y dentro de las patologías está la ataxia óptica. Área 6 de Brodmann. La función es organizar los movimientos que se originan, que intervienen los estímulos visuales, táctiles y auditivos. La patología es aplasia, que es la dificultad para ejecutar movimientos diestros, secuenciales y complejos. Campo visual frontal o área número 8 de Brodmann. La función es controlar movimientos o jugados voluntarios de los ojos y dentro de la patología está desviación de los ojos hacia donde se encuentra la lesión. Área prefrontal o área 9, 10, 11 y 12 de Brodmann. Dentro de las funciones está la toma de decisiones, están las emociones, las conductas, la recuperación de memoria, estímulos sensitivos y el lenguaje. Las patologías son síndrome desejutivo, el cual ocasiona problemas con el afecto y el juicio social. Además, incluye la memoria ejecutiva. Área insular o área 13, 14, 15 y 16 de Brodmann. Dentro de las funciones están coordinar los movimientos musculares para permitir el habla, procesar la información olfativa y visceral, regular los movimientos necesarios que permiten la deglución y el desarrollo de los ataques de pánico. Dentro de la patología está alteración del comportamiento sexual, además alteraciones en la deglución y ataques de pánico. Corteza visual primaria o área 17 de Brodmann. La función es analizar y funcionar la información que viene de ambos ojos. Y la patología que puede ocasionar es la ceguera cortical parcial o completa. Corteza visual secundaria o área 18-19 de Brodmann. Dentro de la función están permitir la visión en 3 dimensiones, detención de la intensidad lumínica y además de eso, asociación de los estímulos visuales a la memoria. Dentro de la patología está la fotosis. Circunvolución temporal inferior o áreas 20, 21, 37 de Brodmann. La función es reconocimiento del rostro, procesamiento de las informaciones del color, conectar las áreas visuales y el circuito límbico, además de eso, la detención del lenguaje. Área de Wernicke o área 21, 22, 39, 40 y 41 de Brodmann. Su función es comprensión del lenguaje, por lo tanto es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores. Y la patología que puede ocasionar es la afasia sensorial. Área límbica o áreas 23, 24, 28, 29, 30 y 35 de Brodmann. La función es comportamientos relacionados con los instintos y las emociones. Y la patología que podemos encontrar con la afectación de esta área es el Alzheimer. Área 25 de Brodmann.
Función hipotálamo y tallo cerebral. Cambian el apetito y el sueño. Hipocampo. Formación de la memoria. La amígdala y la ínsula, estado de ánimo y la ansiedad. La corteza frontal responsable de la autoestima. Área 26 de Brockman. Función. Está relacionada con la creación y el almacenamiento de la memoria autobiográfica. Área 27 de Brockman. Función. Se vincula a procesos relacionados con la memoria, estando cerca del hipocampo, así como en áreas cerebrales que permiten la percepción e identificación de los olores. De hecho, en ella se encuentra parte de la llamada corteza olfativa primaria. Área 28 de Brodmann. Función. Participa tanto en procesos de memoria como en la integración de la información de la percepción olfativa. Área 29 de Brodmann. Función. Esta área en la parte retroespinal del cíngulo también se vincula a la memoria, siendo ejemplo de ello la evocación de vivencias. Área 31 de Brodmann. Función. Esta área se vincula al procesamiento de la memoria y las emociones, participando en la sensación de familiaridad. Área 33 de Brodmann. Función. Esta área se relaciona con la toma de decisiones, así como la percepción del dolor, el procesamiento emocional y la planificación motora. Patología. Alteración de la percepción visual. Área 35 de Brodmann. Función. Participa en la memoria estando vinculada a los recuerdos inconscientes. También es el reconocimiento de imágenes. Área 37 de Brodmann. Función. Esta área tiene vinculación con el reconocimiento de las caras, lenguaje de signos o la comprensión de metáforas, entre otras. Patología. Prosopagnosia. Área 39 de Brodmann. Función. Interpretación de los sonidos, implicado en la comprensión del lenguaje tanto escrito como verbal. Patología. Anoxia táctil. Área 40 de Brodmann. Función. Integrar e interrelacionar la información sensitiva, auditiva y visual. Patología. Anoxia táctil. Falta de reconocimiento de sus partes del cuerpo. Corteza auditiva primaria. Área 41 y 42 de Brodmann. Función. Detectar los cambios de frecuencia y localización del sonido para proyectarlos al área auditiva secundaria. Patología. Pérdida de la audición. Función del área 43 de Brodmann. Discriminación de las diferentes sensaciones gustativas. Patología. Alteración o pérdida del área gustativa. Área del lenguaje. Área 44 y 45 de Brodmann. Función. Consiste en la coordinación de las zonas de la cara, laringe, faringe y zona respiratoria. Patología. Afaxia. El área 46 y 47 de Brodmann tiene como función recibir y proyectar conexiones con las regiones de asociaciones sensoriales. Patología. Afaxia motora. El área retrosubicular es el área 48 de Brodmann. En el ser humano se encuentra en la superficie medial del lóbulo temporal, aunque Brodmann lo describió, no se incluyó en los mapas de la corteza humana. Área 49 de Brodmann. Esta área puede desempeñar un papel integral en la navegación espacial y la integración de la cabeza direccional de la información. Patología desconocida. Área auditiva o psicoauditiva. El área 22 y 42 de Brodmann se relaciona con la comprensión del lenguaje oral. En esta área se sigue procesando información auditiva proveniente de la corteza auditiva primaria. Función: generación de respuestas habladas. Patología: sordera de tipo cortical. Área parainsular. Área 52 de Brodmann. Función: sirve como puente entre la ínsula y el lóbulo temporal. Patología: cropolalia. Cuando el cerebro está sano, funciona de manera rápida y automática, pero cuando tiene alguna enfermedad puede afectar que también puede funcionar y realizar sus actividades diarias. Algunas patologías cerebrales comunes pueden incluir tumores cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, encefalitis o inflamación del cerebro, trastornos cerebrales genéticos, accidentes cerebrovasculares y lesiones cerebrales traumáticas. La corteza motora primaria es una región cerebral que en los seres humanos se encuentra en la parte posterior del lóbulo frontal. Trabaja conjuntamente con las áreas premotoras para planificar y ejecutar los movimientos.
Las lesiones en la corteza motora primaria en un hemisferio conducen a la parálisis de extremidades contralaterales. Las áreas motoras secundaria y suplementaria se dedican primariamente a la generación de movimientos conscientes encargada de la planificación y coordinación de movimientos complejos, como por ejemplo aquellos que requieren el uso de ambas manos.